Muy buenos días a todos, bendiciones, que el Señor les bendiga una vez más. Hoy nuestro culto congregacional, así sea virtual, estamos todos unidos en un solo espíritu para adorar y glorificar el nombre de Dios, para exaltarle, para darle todo el honor a Él. Dice la palabra de Dios, mientras se van conectando los hermanos, dice la palabra de Dios en Romanos 8, versículos 35 al 39. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Al principio de esta pandemia, el pastor hablaba de que ¿qué nos podría separar del amor de Dios? Y él nos decía, realmente, como dice la palabra, nada nos podrá separar de su amor. Porque su amor para con nosotros no depende de las circunstancias, ni nosotros debemos pensar que Dios nos ama más o nos ama menos. Dios nos ama. Y esa es la gran satisfacción y la gran bendición de nosotros como sus hijos, poder sentir el amor de nuestro Padre. Así que en esta mañana yo te invito a que puedas en esta hora poner en manos de Dios este tiempo, poder glorificarle al Señor, poder darle todo el honor al Padre que se lo merece. Y yo te invito a que puedas cerrar ahí donde estás tus ojos y poner este tiempo en manos del Señor. Este primer momento es el momento donde nosotros vamos a adorarle, a glorificarle, a exaltarle. Es lo que tú le vas a dar al Señor. Porque bueno, a veces estamos acostumbrados a que siempre vamos a recibir la palabra y siempre estamos atentos a lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Pero nosotros también en el culto congregacional, todos los domingos, en todos los servicios, todos los días de nuestra vida, debemos siempre darle al Señor nuestra alabanza y nuestra adoración. Así que ahí donde estás, vamos juntos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre bueno, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por todo lo que haces, Señor. Gracias por todas las bendiciones recibidas. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por la vida de mis hermanos, por lo que cada persona que se está conectando. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que en medio nuestro estás, aunque estamos en diferentes lugares, en nuestros hogares. Tú, Señor, te haces presente en cada hogar, en cada vida y en cada corazón. Señor, nosotros te glorificamos, te bendecimos y te damos las gracias, porque tú eres bueno, Señor. Y así como dice tu palabra, nada nos podrá separar de tu amor, Señor. Ni siquiera la muerte podrá separarnos de tu gran amor, Señor. Todo está en tus manos, todo está en tu control, Señor. Y hoy descansamos en eso, descansamos y confiamos que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Señor y que todo lo que somos, Señor, te lo debemos a ti. Gracias por esta mañana, muchas gracias, amén y amén. Bendiciones a todos. Y vamos en esta mañana a cantarle al Señor. Y dispón tu corazón de verdad a poder darle adoración. A veces uno dice, ay, pero yo qué voy a cantar si estoy aquí en mi casa, estoy en la sala, estoy en el cuarto, Cántele al Señor. Esa es su adoración al Padre en esta hora. Amén. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Dígale. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo
Cristo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Dígale, ¿quién nos podrá? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Así es, Señor. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Dígale, nada, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Así es, nada nos podrá separar del gran amor del Señor. Ni circunstancias, ni esta pandemia, nada nos podrá separar del amor de nuestro Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias por todo lo que haces. Porque tú eres bueno, Señor. Porque no hay otro Dios como tú en los cielos. Grande es tu nombre, Señor. Santo eres tú, Señor. Tú eres bueno, Dios. Grande eres tú, Señor. Y ahí donde estás puedas con tus ojos cerrados adorar al Señor y adorarle, ¿verdad? Y delante de su presencia poder decirle al Señor cuán grande es Él, cuán bueno es Él, porque Él es merecedor de todo el honor, porque Él es santo. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar.
separar de tu gran amor, que tú eres eterno, que tú eres santo, que tú eres perfecto, Señor, que tú eres bueno, que tú eres todo para nosotros. Todo el honor es para ti, Señor. Toda la gloria es para ti. Recíbela, Señor, con todo nuestro corazón te lo damos a ti. Grande, grande, poderoso eres tú, Señor. Grande eres tú, Jesús. No hay otro Dios como tú, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor, porque grande es tu amor y grande es tu fidelidad. Digno eres tú, Señor, y todo el honor es para ti. Gracias, muchas gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos y te damos todo el honor porque tú la mereces. Muchas gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, glorificado seas tú. Muchas gracias. Recibe la adoración, Señor. Grande, grande eres tú. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bendiciones a todos los que se están conectando. Dios les guarde y nos disponemos para escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga. Toda la gloria y la honra para nuestro Dios, que nos permite nuevamente ver un nuevo día, que nos permite nuevamente tener esta oportunidad de virtualmente congregarnos, de reunirnos. Estaba monitoreando allí un buen grupo de hermanos de nuestra congregación y de otras congregaciones también, hermanos en la fe y en otros lugares del mundo, que se unen a esta transmisión, a este espacio que hemos dispuesto también para que el Señor siga tratando con nuestra vida, para darle toda la gloria, para darle toda la honra y también para ser edificados con su palabra. Creo que han sido varios los días en los cuales el Señor a través de su palabra nos ha edificado, en los cuales el Señor nos ha hecho crecer en esta miniserie que estamos tratando de asuntos que tienen que ver con la oración en tiempos como estos, oración en tiempos del coronavirus, y no solo la oración, sino todos los recursos que el Señor nos ha dado para poder transitar. Y quiero recordar que el domingo pasado hicimos simplemente un contexto, una ambientación para poder llegar ahorita así a estudiar algunos versículos en Filipenses capítulo 4, muy importantes y muy pertinentes para este tiempo. Estuvimos hablando el domingo anterior de cómo, a pesar de nosotros, la Lía saluda, es el día Fernanda y el Doki, que son la alegría de esta casa. Estuvimos hablando cómo nosotros como iglesia estamos expuestos en medio de continuos ataques, y estuvimos revisando un poquito cuáles pudieran ser las diferentes fuentes de donde esos ataques pudieran venir, del mundo como tal, un mundo caído y un mundo en medio del pecado, todo un grupo de cosas que se opone por completo a Dios, y todas sus tácticas para tentarnos constituyen una amenaza latente para la iglesia. La carne, nuestra propia debilidad, nuestros propios deseos, nuestra concupiscencia, todo aquello que en nosotros aún no ha sido redimido, a pesar de que nuestro hombre interior es nuevo, todavía estamos en esta carne, y si no prestamos atención y si no somos cuidadosos a esas áreas en las que nosotros entendemos que podemos ser vulnerables y tentados, pudiéramos también caer. El otro enemigo popular, decíamos el domingo pasado, es el diablo. Entonces el mundo, la carne, el diablo como enemigo de nuestras almas están continuamente atacando. Nosotros como iglesia debemos entender que estamos en continuo ataque, pero también debemos saber ante todo que el Señor nos ha dado absolutamente todo para poder sobrellevar cada prueba, cada dificultad, y que incluso la Biblia llega a decir que nosotros no seremos tentados más allá de lo que podemos soportar. A pesar de que la tentación es humana completamente,
el Señor en su providencia y en su misericordia no nos permite ser tentados más allá de donde podamos resistir. Entonces juega un papel muy importante recordar lo que el Señor nos regaló a comienzo de este año acerca de cómo poder mantenernos estables a pesar de que las circunstancias puedan cambiar, a pesar de que las circunstancias puedan ser adversas, puedan ser difíciles, y a pesar de ese conjunto de ataques que pudiéramos recibir, cómo permanecer estables espiritualmente. Y lo estamos viendo en el capítulo 4 de Filipenses. Yo decía el domingo pasado que esta era una iglesia que tenía un lazo afectivo muy grande y especial con el apóstol Pablo, y que el apóstol Pablo no tiene que reprenderlo por de pronto fluctuar como a otras iglesias o por estar en carnalidad como otras iglesias, pero sí había una serie de problemas internos que revisamos el domingo anterior, de que podían hacer que la iglesia se pudiera desestabilizar. Y al que el apóstol Pablo le hace una exhortación que quiero repetir antes de ir avanzando hasta el 4. Y la exhortación está en Filipenses capítulo 4, versículo 1, cuando dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Esa es la exhortación. Estad así firmes. Como le decía, todo lo que la iglesia estaba viviendo, persecución, falsos maestros, hablamos el domingo anterior de que incluso una división interna entre el liderazgo de la iglesia, todo lo que pudiera estar pasando podría generar en medio de esta circunstancia adversa desestabilización. Y el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Filipo: estar firmes. Este término que está ahí, estar firmes, es un término militar, es un término muy fuerte, es un imperativo, es una orden, es un mandato de connotación militar. Así como cuando los soldados en el frente de batalla deben permanecer firmes por muy recia que sea la batalla y todo como se está desarrollando alrededor, así nosotros los creyentes debemos mantener nuestras posiciones mientras enfrentamos cualquiera que sea el ataque. No debemos flaquear en medio ni de la persecución, ni de la adversidad, ni de la circunstancia. No debemos fracasar en medio de la prueba, ni quejarnos, ni ceder a la tentación, ni al pecado. Nosotros estamos llamados a permanecer firmes, y eso es importante decirlo porque esta connotación militar acerca de lo que es estar firme también va a tener relación con otro término que el apóstol Pablo va a usar más adelante acerca de cómo la paz de Dios nos guarda, y ese también tiene el término que está allí de guardar, también tiene una connotación militar. Es decir, en pocas palabras, nosotros en medio de la batalla que podemos librar, en medio de las luchas en las que nos encontramos, nuestro llamado y nuestro mandato y el mandato de nuestro comandante, de nuestro jefe, de nuestro Señor, es permanecer firmes, estar firmes. Y ahorita que decía esto, puedo recordar de que para nosotros los creyentes, el Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto de firmeza. Es decir, nosotros nos podemos gozar porque tenemos un sumo sacerdote que es capaz de entendernos, que es capaz de comprender nuestra debilidad, porque Él mismo se hizo carne. No es un Dios por allá lejano e inmune al dolor, a las circunstancias adversas, sino que cuando se encarna en la persona de Jesús es capaz de experimentarlo, es capaz de vivirlo, pero poder darnos ejemplo de firmeza. Es decir, no nos está pidiendo algo que Él no hizo, no nos está pidiendo algo que Él no conoce, sino que para nosotros, los creyentes, el Señor Jesucristo es el ejemplo de firmeza. Nosotros, quienes esperamos nuestra perfección, podemos ver en Jesús cómo enfrentó cada circunstancia, aún las circunstancias más adversas, cómo enfrentó la persecución y nunca cedió, por ejemplo. Es por eso que la Biblia dice que Él sufrió contradicción de pecadores contra sí mismo, pero sin desmayar. Y es maravilloso, eso lo va a decir la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 3. Mirad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, pero que nunca desmayó. Él fue tentado en todo, dice el hebreísta, pero sin pecado. Hebreos capítulo
4, versículo 15. Fue tentado en todo semejante a nosotros, según nuestra semejanza, pero con la diferencia de que en su caso fue sin pecado. Y aún frente a la prueba más difícil que haya soportado jamás una persona, Jesús, dice la Biblia, y también lo va a decir el hebreísta, que por el gozo puesto delante de sus ojos, Él fue capaz de sufrir la cruz. Es decir, nosotros tenemos en Cristo un ejemplo de firmeza, un ejemplo de estabilidad, un ejemplo de permanecer firmes a pesar de las circunstancias adversas y en el entendimiento de que Dios siempre está obrando su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Entonces, el llamado es a mirarlo a Él, a mirar a aquel que estuvo dispuesto a sufrir esta contradicción de pecadores sin desmayar, estuvo dispuesto también a sufrir la cruz por el gozo puesto delante de sus ojos. Así que, hermanos, Jesucristo es el modelo perfecto de estabilidad que todo creyente debe seguir y al que estamos llamados a seguir. Nosotros nos llamamos cristianos porque seguimos sus pisadas, porque en nosotros se está formando el carácter de Cristo, y que estas circunstancias que estamos viviendo también nos perfeccionen en medio del sufrimiento, como Jesús fue perfeccionado en obediencia por medio del sufrimiento. Entonces tenemos allí un ejemplo maravilloso para permanecer firme. Y ahora lo que el apóstol Pablo va a hacer, después de dar esa instrucción de estar firmes y de permanecer firmes, es mostrar cómo debemos hacerlo, cómo se pone en práctica. Y decíamos el domingo anterior de que este capítulo 4, y espero lo haya leído en el transcurso de la semana de Filipenses, es todo un baluarte, es todo un museo, es todo una galería mejor de todas las herramientas y de cómo nosotros podemos permanecer firmes, cultivando la armonía, estando en comunión en la iglesia, manteniendo un espíritu de gozo, aprendiendo a contentarnos, descansando en el Señor, todo lo que nosotros tenemos. Y especialmente, que eran los versículos que queríamos aterrizar y ya vamos llegando ahí, en el versículo 6 al 9, dice así, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 6 al 9. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está planteando ahora de cómo se reacciona a este tipo de circunstancias, y tal parece que está proponiendo que la reacción a este tipo de circunstancias es una oración, pero no una oración cualquiera, sino la oración con gratitud. El apóstol Pablo va a plantear también más adelante de que en medio de estas circunstancias también debemos pensar de una manera diferente, y un pensar digno, lo va a decir desde el 10 en adelante, y también va a decir lo necesario que es mantenerse firmes obedeciendo aquello que nosotros creemos, o permaneciendo o persistiendo en aquello que hemos creído. Pero miremos en primer lugar estos aspectos que el apóstol Pablo plantea acerca de la oración, acerca de este mandato que está en el versículo 6 al 9. Fíjense que en primer lugar hay un mandato negativo en la primera parte del versículo 6, al decir por nada estéis afanosos. Ahí se plantea de manera negativa. Luego, con un si no, hace un cambio hacia algo positivo. En lugar de esto, hagan esto. Y el mandamiento positivo que se ve en la segunda parte del versículo 6 es: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esa es la parte positiva del mandato. Y luego en el versículo 7 hay un resultado de hacer eso. Y es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, en primer lugar, un mandato negativo, luego un mandato positivo y luego el resultado de eso. Es lo que tenemos aquí
en estos poderosísimos versículos. Entonces, en primer lugar, el mandato negativo, no estar afanoso, dice el apóstol Pablo, o no estar preocupado. Yo decía el domingo pasado que hay unas versiones que dicen no se preocupen por nada, oren por todo, para poner en contraste estos textos, estas dos ideas que el apóstol Pablo quiere contrastar. No afanarnos en lugar de preocuparnos. El afán y la ansiedad, ya lo hemos mencionado, son producto de desviar nuestra atención del lugar donde debería estar, de no colocar nuestra mirada en el lugar correcto. En la medida que estamos bien enfocados, en la medida que nuestra mirada, en la medida que nuestra fe y sobre todo nuestra confianza está puesto en Dios, en su fidelidad, en sus atributos, nosotros vamos a poder cumplir lo que este mandamiento nos va a decir. Se va a disminuir en nuestra vida el afán, se va a disminuir en nuestra vida la ansiedad, se va a disminuir en nuestra vida la preocupación, ¿cierto? Esto funciona mejor que cualquier pastilla contra el estrés, que cualquier remedio natural contra la ansiedad. Es muy normal ya después de casi 3 meses en medio de estas circunstancias, en medio de lo que estamos viviendo, que la preocupación venga a venir a tocar nuestra puerta, a golpear nuestra vida. La preocupación por el futuro es natural, la preocupación por lo que va a pasar, la preocupación por nuestra propia salud, por la salud de la gente que está cercana a nosotros, por qué va a ser de lo que nosotros llamábamos la normalidad de nuestra vida y hasta dónde va a ir. Yo creo que definitivamente esto nos ha puesto en la perspectiva de saber cuánto realmente el futuro solo está en manos de Dios y cuántas cosas que teníamos planeado hacer ya definitivamente no las vamos a poder realizar. Y yo jocosamente le digo del 2021 a ver cómo va. Pero realmente era solo un chiste, porque lo que yo quería decir es que nuestros planes y todo lo que hayamos quizás planeado para el 2020 va a tener que ser replanteado y aplazado. Y definitivamente nosotros descansar en que el hombre hace planes, pero Dios se ríe. O en otras palabras, tal como lo dice el proverbista, muchos deseos y muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el precepto de Jehová es el que prevalece. Y en la versión costeña o en el costeñol del día diría algo así, ese proverbio diría algo así como: una cosa piensa el burro y otra cosa piensa el que no arrea. Pero bueno, es un proverbio y los proverbios son así. En todo caso, el afán y la ansiedad es producto de eso, en la medida que vamos perdiendo el control, en la medida que nuestro corazón orgulloso siente que las cosas se van saliendo de control, y como lo hemos mencionado a lo largo de toda esta serie de estudios, en la medida que nuestros deseos y nuestras circunstancias se van separando, se va produciendo sufrimiento, se va produciendo afán, se va produciendo ansiedad, se va produciendo preocupación. Y la exhortación ahora es poder esos deseos llevarlos adecuadamente al lugar correcto, en no afanarnos, no preocuparnos, sino en contraste va a aparecer otra cosa. Y fíjense, en segundo lugar, lo que va a aparecer en contraste. Entonces, ya hablamos de el mandamiento negativo: no preocuparnos, no afanarnos. Y hago nuevamente el paréntesis: la Biblia nunca desconoce nuestros sentimientos naturales, ¿ok? No está diciendo como una medida ahí tibia de: ay, mira, que no te preocupes. A veces nosotros somos muy laxos con esto. ¿Te sientes triste? No estés triste, ¿no? O sea, no está desconociendo que nuestras emociones y que en nuestra condición humana es posible que estos sentimientos puedan llegar. Lo que nos está dando es toda una propuesta de cómo administrar nuestros deseos, de cómo administrar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y a mí eso me maravilla cada vez que leo la Biblia. Por ejemplo, antes de cerrar el paréntesis, la Biblia dice: airaos pero no pequéis. ¿Ok? Está partiendo del hecho la Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, de que
Hay sentimientos que vienen a nuestra vida, a nuestra humanidad, que están allí, que hacen parte de nuestra naturaleza humana. El asunto es cómo administramos esas emociones y cómo nuestros deseos tienen que estar también sometidos a aquello que es agradable delante de Dios. ¿Ok? Yo le decía a los jóvenes en el campamento, recuerden siempre de que cada uno de los deseos que nosotros experimentamos, cada uno de los deseos hacen parte de lo que nosotros somos como seres humanos, fueron creados por Dios y fueron puestos por Dios. El enemigo de nuestra alma nunca ha creado un deseo. El enemigo de nuestra alma lo que ha hecho es pervertir los deseos. Es decir, les decía a ellos en el campo, por ejemplo, sexual. El deseo sexual fue creado por Dios y fue puesto por Dios en nosotros como seres humanos, pero con unos límites y con todo lo que Él establece dentro de su voluntad. Lo que ha hecho el enemigo de nuestra alma es pervertir el deseo. Y producto de un mundo caído y producto de todo lo que nosotros vivimos y de medio de la inmoralidad en la que se mueve el mundo, se ha distorsionado el deseo sexual y se cree que se le puede dar rienda suelta. No. Entonces, esto que es algo que ha sido puesto en nosotros tiene que ser sometido a la autoridad y al dominio y debe estar siempre sometido a los pies de nuestro Salvador. Aquí está nuestro deseo rendido, pero es natural y está puesto en cada uno de nosotros. Entonces, la Biblia nunca va a desconocer nuestro propio deseo, nuestras propias emociones, siempre van a estar ahí, y lo vimos en el ejemplo aún de Jesús, abriendo su corazón y abriendo su alma en Getsemaní. Entonces, cuando la Biblia dice airaos pero no pequéis, es sí, el sentimiento es natural que pueda llegar, que podamos en nuestra vida estallar o estar a punto de estallar. El problema es cuando esa emoción es usada indebidamente y se convierte ya en algo pecaminoso y nos lleva a pecar contra nuestro hermano, contra nuestra familia, Entonces nosotros tenemos que, con la ayuda del Señor y con lo que Él ha dispuesto en nuestro corazón, en su espíritu, en nosotros, poder someter esas cosas delante de Dios. Poder someter todas estas emociones, todos nuestros deseos y todo lo que pueda estar en nuestra vida distorsionado a causa del pecado, ahora someterlo delante de la voluntad de Dios y delante de su soberanía. Entonces, cierro paréntesis. Cuando dice, no se preocupen, no es algo tibio, no es algo ahí livianito, ay, no, tranquilo. Bueno, pero ¿cómo hago? Sino que da toda una propuesta y es lo que sigue. Entonces aquí viene ahora sí la parte positiva. La parte positiva o el mandamiento negativo es, en lugar de preocuparnos, de afanarnos, de turbarnos, lo que tenemos que hacer es que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. La propuesta es una oración con gratitud, es decir, esta oración, según lo que está planteado en este texto, es el antídoto contra la preocupación. Este es el remedio antiestrés, es este. El remedio antipreocupación. El remedio para el afán es una oración con gratitud. Y aquí en este texto no hay una, por así decirlo, una teología de la oración. Hay otros textos que pudiéramos usar de pronto para hablar de la teología de la oración, no. El enfoque de este texto es hablar principalmente de la actitud en la oración. De cuál es la actitud del creyente cuando ora, especialmente en medio de circunstancias que le pudieran generar preocupación, afán y ansiedad. ¿Cómo oramos? Y los sinónimos que están ahí, miren los sinónimos. Se habla de peticiones, sean conocidas vuestras peticiones, oración y ruego. Estos son sinónimos y hablan de peticiones directas a Dios. Y de cuál debe ser la prioridad del creyente para usar la oración como recurso. Entonces, como les decía, más que hablar de la teología de la oración, lo que busca este texto es mostrarnos de cuál debe ser nuestra prioridad, cuál debe ser nuestra actitud frente a la oración. Es hacia dónde apuntar directamente, hacia dónde ir aún en medio de las circunstancias difíciles. Los que están siguiendo la guía devocional se han dado cuenta de que, bueno, hoy finaliza el mes de mayo,
pero todo el mes de mayo el tema de los textos que están en la guía devocional es la oración. Y esta semana, si está siguiendo la guía, quizás también leyó Jeremías capítulo 33. Todo el mundo sabe lo que Jeremías 33 dice. Clama a mí y yo te responderé. Todo el mundo conoce lo que ese versículo dice. Pero yo siempre que alguien cita Jeremías 33:3 le pregunto, ¿tú sabes qué dice Jeremías 33:1 y 2? Porque eso también es importante para saber en qué circunstancia y en qué contexto el Señor le dice al profeta Jeremías, clama a mí que yo voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es un versículo poderosísimo. Y así solito, mejor dicho. Pero cuando uno lee los dos versículos anteriores, se encuentra el profeta diciendo, vino a mí palabra de Jehová, estando Jeremías preso. Estaba en el patio y estaba preso, estaba cautivo. Y en medio de esa circunstancia difícil y adversa, es que el Señor le dice eso. Clama a mí. Entonces, como les decía, ese facilismo de pretender de que estos son versículos para la superfe, sin tener en cuenta todo el contexto, nos hace daño como cristianos. Está escribiendo el apóstol Pablo en una circunstancia también difícil, a una iglesia en medio de una circunstancia difícil, y le está diciendo, en medio de esa situación, en medio de esa circunstancia, la actitud debe ser la siguiente. La oración tiene que ser una prioridad. Toda petición, toda oración y todo ruego tiene que ser dirigido a Dios. En pocas palabras, lo que el apóstol le está diciendo. Cuando te preocupa, lo primero que tienes que hacer es ir a Él. Esa debe ser la prioridad. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros tenemos la oración como el último recurso? Es decir, después que lo intentamos todo, llamamos a una cosa, hicimos esto, preguntamos, pedimos aquí, buscamos allá, lo intentamos todo y después, bueno, ¿verdad? No he orado. Es el último recurso a que acudimos. Porque ya lo intentamos todo y no. Entonces la oración no puede ser el último recurso. Debe ser la prioridad y debería ser el primer recurso, es lo que quiere recalcar el texto. En lugar de, ¿cierto? Porque el afán va a provenir de eso, de estar buscando y distraído con tantas cosas. En lugar de eso, nosotros deberíamos como prioridad presentarnos con esta actitud, con toda petición, oración y ruego. Y fíjense que el texto da por sentado de que frente a la necesidad nosotros los creyentes vamos a clamar a Dios, vamos a buscarlo en principio por prioridad a Él. Y lo vamos a hacer no dudando, no cuestionando, no culpando a Dios, sino cuál es la actitud de esta oración. Dice, con acción de gracia. Creo que esto es lo revolucionario de esta propuesta. Es decir, en lugar de abrigar un espíritu de rebelión contra lo que Dios permite, nosotros confiadamente echamos toda nuestra ansiedad sobre Él. Ese maravilloso texto en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Echad sobre Él toda ansiedad sobre Él, porque Él cuida de cada uno de nosotros. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Todas sus promesas pueden respaldar esta gratitud. Tenemos motivos suficientes para dar gracias a Dios. Podemos dar gracias porque Él ha prometido que ninguna prueba que nosotros enfrentemos será demasiado difícil o seremos llevados más allá de lo que podamos soportar. Podemos dar gracias porque Él ha prometido que para todos los que le aman, todas las cosas le ayudan a bien. Podemos dar gracias porque aún en medio del sufrimiento que Él permite, nosotros somos fortalecidos, somos establecidos, somos afirmados en Él. Estamos agradecidos por su poder, por cada uno de sus atributos. Podemos dar gracias por sus promesas. Podemos dar gracias por la esperanza que tenemos en nosotros, que es una esperanza que trasciende lo terrenal. Podemos dar gracias por su misericordia, por su obra que nos está perfeccionando. Así que
cuando alguien se preocupa, cuando alguien se vuelve ansioso, cuando alguien realmente el patrón natural de su vida es mantenerse en ese temor, lo único que está dando muestra es que no está confiando en la sabiduría de Dios. Cuando nosotros permanecemos ahí en ese círculo de la preocupación, en últimas con nuestra actitud lo que estamos diciendo es: Señor, esto se te está saliendo de control. Esto no está saliendo como debería. Y lo que ahora nos recalca el texto es que en cambio, cuando nosotros volvemos a Él a confiar en su poder, a confiar en su bondad, todo ese temor que en nuestra vida pudiera decir: Dios, tú no eres tan sabio para controlar esta situación, se va de nuestra vida. Así que nosotros, esa duda pecaminosa que viene a nosotros es falta de conocimiento de Él y en últimas también falta de confianza. Y lo que está diciendo y la propuesta en esta mañana es que la oración de gratitud libera de todo afán, libera de todo temor. Cuando le decimos: Señor, aún sin entender, gracias porque yo puedo tener la confianza de que tú estás al control, tú estás al mando. Así que yo puedo tener esa confianza y yo te doy gracias por esto. Afirma el control soberano de Dios sobre toda circunstancia. Afirma de que en verdad su propósito sobre el creyente es de bien y de que todo me va a ayudar a bien. De que todo nos ayuda para bien. Y cuando esta oración cambia así, en lugar de quejabanza, en lugar de ser un reproche, en lugar de ser una discusión, se convierte ahora en una acción de gracias, en una gratitud. Toda nuestra petición, todo nuestro ruego y todas nuestras oraciones se meten en ese paquete de la gratitud, en la plena confianza. Vemos en tercer y último lugar el resultado. ¿Qué es lo que sucede? Según el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire qué maravilloso. La Biblia habla de que nosotros tenemos que hacer la paz con Dios. Todo pecador está en enemistad con Dios y cuando venimos por medio de la obra de Jesucristo hacemos la paz con Dios. Pero ahora va más allá y desde el momento que todo pecador hace la paz con Dios, es decir, desde el momento que se refugia en Cristo, entrega y rinde por completo su vida, se convierte en su hijo. Y todo hijo tiene acceso no solo a estar en paz con Dios, sino también a experimentar la paz de Dios. Solo aquel que está en paz con Dios puede experimentar la paz de Dios. Ese es el orden. Primero la paz con Dios y luego la paz de Dios. Y ahora dice como un resultado de que esa confianza en su sabiduría, en su poder, trae en medio de las tormentas de nuestra vida, trae la paz de Dios a nosotros. El profeta Isaías dice en el capítulo 26, versículo 3, refiriéndose al Señor: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, aquel que se refugia en medio de las tormentas de la vida, aquel que en medio de la adversidad, en lugar de querer hacer y pretender mirar cómo tiene el control, lo que hace es refugiarse en Dios y poner la confianza en Él. Dice el profeta Isaías: Él le guarda en completa paz. El lugar para que nuestros pensamientos, hacia dónde va nuestra mente, es tan fácil pecar con nuestra mente porque en un milisegundo nuestro pensamiento puede ir a tantos lugares, puede hacer tantas cosas. ¿Cuántas cosas habrán pasado por nuestra mente? ¿Cuántas cosas realmente en nuestra vida se nos habrán ocurrido, habrán llegado a nuestra mente? Entonces dice el profeta Isaías: nuestro pensamiento debe perseverar en Él. En Él es necesario. Y eso quizás lo veamos más adelante, por eso el apóstol más adelante va a decir también de qué pensar en toda esta propuesta que estamos haciendo para enfrentar la adversidad. En todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo digno, en todo lo que merece honra, más adelante lo va a decir. Pero fíjense, cuando nuestro pensamiento está enfocado y está en el lugar correcto, aquel
cuyo pensamiento en ti persevera, está allí rumiando continuamente, está en ti, solo pienso en ti. Te has convertido en mi todo, Señor. Que demuestra la confianza, el Señor va a guardar en completa paz a aquel que hace esto. Pablo ora por la iglesia en Roma y escribe a los romanos y le dice: el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. Que esto que hemos creído produzca en nosotros todo gozo y que produzca en nosotros esta paz. La bendición sacerdotal, cuando nosotros la leíamos allá en el Antiguo Testamento, este pasaje que le encanta a mi esposa, termina diciendo eso. En Números capítulo 6, versículo 26, que Jehová alce sobre ti su rostro y que Él ponga en ti paz. Maravilloso. Muchos textos en la Biblia nos indican este atributo maravilloso de nuestro Señor. El Salmo 29, versículo 11 dice: Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Esa es la forma en la que el Señor bendice. Y sobre todo, lo más maravilloso es que nuestro Señor y Salvador es príncipe de paz. Mirable, consejero, príncipe de paz. Y de que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo dijo: yo mi paz les dejo, mi paz les doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Y Pablo va a decir que esta paz es capaz de sobrepasar todo entendimiento. Trasciende nuestra capacidad intelectual. Trasciende todo análisis, todo pensamiento. Trasciende todo entendimiento humano. Esto es una paz más allá del pensamiento. Es superior a cualquier plan, a cualquier solución humana. Es la fuente de Dios, es su juicio el que viene ahora a nuestra vida. Se experimenta como una calma, es una calma tan trascendente que va a llevarnos a nosotros por encima de cualquier circunstancia y que aún es capaz de mostrar a todo el mundo algo que parece imposible. La gente normalmente cuando ve esta clase de paz dice: esta paz no es de este mundo. Dice: ¿cómo alguien puede tener paz en medio de un momento como este? ¿Cómo puede estar así en medio de este momento? Y aquí es donde tiene que estar nuestra respuesta. Es una paz sobrenatural. La única manera de poder experimentarla es estando en paz con Dios, para experimentar la paz de Dios, porque es una obra sobrenatural y va más allá de toda comprensión. Así que el verdadero reto en nuestra vida cristiana no es que tengamos que eliminar toda circunstancia que es desagradable. Y evítala y no sufras y todo. Tantas veces que lo he dicho, ¿no? El verdadero reto, porque esas circunstancias siempre van a estar, es que nosotros como cristianos podamos permanecer firmes y seguir confiando en medio de cada dificultad, en ese buen propósito que tiene Dios, que es infinito, santo, soberano y poderoso. Y quienes le honran confiando en Él experimentan la bendición. En la medida que nosotros le honramos, en la medida que nosotros decimos: Señor, aunque no entienda, yo sigo confiando en ti, podemos experimentar esto que está aquí, la bendición de su perfecta paz. Así que cuando los creyentes gozan de la paz de Dios, dice el texto de que los viene a guardar de toda ansiedad, de toda duda, de toda preocupación. Y este era el término que les quería decir, y con esto voy a ir cerrando, porque queremos también orar y escuchar también una canción que ha sido de mucha ayuda para mí en este tiempo. Es un clásico, pero vamos a compartirlo hoy. Este término que aparece aquí, guardará, proureo, es un término también militar. La paz de Dios guardará. Este término es usado para los soldados mientras montan guardia. El término griego para esa guardia militar. Así que esta imagen para la iglesia a la que el apóstol Pablo estaba escribiendo cuando usa este término, guardará, para los filipenses era muy común. Los romanos ubicaban sus tropas en Filipo para proteger los intereses de esta región. Resguardaban
esta región y montaban guardia. Así que esta es la figura que el apóstol ahora usa para decir qué es lo que Dios hace. Así que, así como los soldados guardan y protegen una ciudad, están guardando continuamente, así la paz de Dios guarda y protege a los creyentes que confían permanentemente en Él. Y qué maravilloso, porque el que nos guarda y el que nos cuida, dice la Escritura, no se duerme. No duerme el que nos cuida. Y si Él no es quien nos cuida, y si Él no vela, Él no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, va a decir también un salmo. Así que, así como un soldado guarda y protege la ciudad, de esa manera la paz de Dios está haciendo guardia para guardar. Miren que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. Toda nuestra vida interior del creyente, todo el timón de nuestra vida está guardado por esta paz. Y este texto viene a recordarnos que la verdadera paz no proviene de una fuente humana. La verdadera paz solo se encuentra en Cristo Jesús. Ese gran término a lo largo de toda la Biblia, ese shalom, como se leía en el Antiguo Testamento, va más allá de algo humano, y esto es algo que solo se puede experimentar proveniente de nuestro Señor, de nuestro Dios, y de poner toda ansiedad, toda preocupación, todo, envolverlo en un paquete que se llama petición, oración y ruego, envolverlo en un paquete de acción de gracia y colocarlo a los pies de Él. Y cuando esto sucede, entonces ahora viene su paz que sobrepasa todo entendimiento a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Quiero invitarte a donde te encuentras, a que puedas orar, a que puedas cerrar una vez más tus ojos en esta mañana y que juntos podamos darle gracias a Dios por este día, darle gracias a Dios por su palabra, y en medio de esta oración que tú puedas escuchar esta canción una vez más, una canción que, como les decía, hace muchísimo tiempo salió, una canción de Arturo Giraldo, y quizás los de la vieja guardia se acuerdan que se llama Él es mi paz, que habla precisamente de esto, que habla de lo que el Señor es capaz de hacer en nuestra vida cuando ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Cierra tus ojos, escucha también la canción y juntos sigamos glorificando al Señor por todo su amor, por su fidelidad. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque hay toda una propuesta en medio de la preocupación, en medio de la ansiedad, en medio de todo lo que se pudiera derivar, Señor, de nosotros como seres humanos frágiles y vulnerables. Hay toda una propuesta de ir a ti, Señor, de no preocuparnos, sino en lugar de eso, ir a ti, Señor. Echar sobre ti toda ansiedad porque tú cuidas de nosotros. Tú eres nuestra paz. Tú te has llevado todos nuestros temores. Tú eres mi paz. Cierra tus ojos y adora al Señor en esta mañana, porque Él es nuestra paz, no una paz como el mundo la da, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dile, Señor, tú eres mi paz. Dile,
echo toda mi ansiedad sobre ti. Porque Él cuidará de mí. Él es mi paz. Esta mañana, tú eres mi paz. No duerme el que nos cuida. No duerme el que nos guarda. Guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Señor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Él es nuestra paz. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es nuestra paz. Y dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay toda una propuesta, hay toda una invitación. Y que usted en su casa y en el seno de su hogar pueda experimentar esta realidad de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por estar en este servicio, gracias por hacer parte de este servicio virtual en esta mañana. Y ahora queremos despedirnos. Que esta oración final, voy a pedirle a mi esposa Yalía que nos acompañe en esta oración final. Padre, te damos gracias por todo tu amor y gracias por tu palabra que viene como agua en el desierto, Señor. Por esa invitación a los que están trabajados y cargados a llegar a ti, porque en ti hay descanso, porque eres el buen pastor que nos hace descansar en delicados pastos, porque tenemos la confianza y la esperanza de que cuidas de nosotros y que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tienes cuidado de nosotros, y de que tu paz es capaz de guardar nuestros pensamientos y nuestro corazón. Oro por cada persona en esta mañana que se ha conectado y por los que van a ver este video, Señor, para que esto pueda ser una realidad y pasemos de la preocupación y del afán a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que para poder hacerlo hay en nosotros el entendimiento de que debemos llegar a ti con toda oración, con toda petición, con toda súplica, con acción de gracias, Señor.
entendiendo que tenemos esta esperanza gloriosa. Para que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias por tu amor y gracias por tan lindas promesas, aún en medio de la adversidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, el Señor te bendiga y te guarde. Recuerda siempre que el que está en Cristo tiene Nueva vida. nueva vida. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Recuerden que las clases de escuela dominical, ahí están los videos publicados en esta página para que los niños puedan seguir ahora en sus clases. Les amamos profundamente y esperamos en el Señor poder pronto volver a reunirnos y vernos. Dios les bendiga y les guarde.